vamos a trabajar este tema de péndulo simple. Inicialmente pues les voy a mostrar la teoría, luego algunos ejemplos y vamos a solucionar algunos ejercicios que les corresponderá a cada uno como tal. Enseguida ya les mostraré cómo serán los ejercicios, que serán como ejercicios como los que explicaremos acá y como la teoría que tendremos acá. Entonces, vamos a estar atentos. Entonces, vamos a ver acá respecto al péndulo simple. ¿Qué es un péndulo? Un péndulo es en física como tal o sea, el arreglo pues, o el fenómeno que se estudia respecto a un hilo pues, o una pita, algo que se, se amarra de un punto fijo y se coloca una masa en la parte inferior y empieza a oscilar. Cuando empieza a moverse así de manera constante, eso se llaman oscilaciones. Entonces eso es un péndulo. Entonces se amarra de un punto fijo un hilo y en la parte de abajo habría una masa y respecto a eso se llevaría pues a cabo, se analizarían algunas magnitudes. Lo que necesitamos mirar son cuáles de esas magnitudes son las que intervienen. Entonces, ¿cuáles magnitudes intervendrán acá? Acá hay una distancia pues, de la pita o la longitud, que esa longitud se podría cambiar, podría ser mucho más grande, más pequeña. También hay una masa y podrían haber pues también otras magnitudes como tal. Analicemos antes de dar la fórmula para encontrar pues esto, lo que se analizaría del péndulo, cuáles son las magnitudes que realmente intervienen allí. Entonces, por ejemplo, la masa. Vamos a ver un par de ejemplos. Tenemos acá una masa de 1 kilo. Vamos a dejarla de 1 kilo, de 1 kilogramo. Listo. Y la vamos a colocar, mire que ahí le muestra el ángulo y todo que se está generando. Vamos a dejarla ahí en el ángulo de 30. Entonces, vamos a mirar, necesitamos acá este botoncito pues para analizar y que nos dé algo que se llama el periodo. El periodo que hemos visto en trigonometría, que es el periodo, cada vez que se vuelve a repetir lo mismo, por ejemplo, en la función seno, coseno, cuando se vuelve a repetir el mismo ciclo. O sea, en esto de oscilaciones, ¿qué sería un ciclo? Cuando está acá, viene hasta acá y regresa nuevamente al mismo punto. Eso sería un ciclo. Re, qué pena interrumpirlo. Si puedo Sí. aceptar agua y trago, por favor. Bueno, Gracias. dale, gracias. Entonces, ¿qué sería un periodo? Cuando está, por ejemplo, acá, pues que todavía no ha empezado a moverse, viene hasta, si por ejemplo acá arrancó desde 30 grados, pues obviamente bajará hasta menos 30 grados acá y se devuelve y cuando llegue acá nuevamente al mismo punto de donde arrancó, será un periodo. Pero entonces, ¿cómo intervendrá allí? Entonces, acá las que intervendrían. Listo, vamos a ver entonces qué valores me arroja de periodo si la masa es de 1 kilo. Yo le doy acá en play y le voy a dar acá esto y mire que
me para cuando hace el periodo 2,04. Fue el periodo, se demora 2,04 segundos para ir y volver a la misma parte. Cuando la masa es de 1 kilogramo, vamos a hacer cuando la masa sea menor. Por ejemplo, vamos a hacer una masa de 0,2, mucho más pequeña. Vamos a analizar lo mismo. Desde acá, desde 30 grados, y vamos a analizar cuál sería. Mire que es lo mismo. Entonces, mire que cambié la masa, pero no cambio el periodo. Y puedo hacerlo con otra masa. Primero le hicimos con la de 1 kilo, o sea, mucho más pesada, y luego con una de 0,2 kilogramos, y se demora lo mismo para ir y volver. Hagámosla con una mucho más pesada de 1,5, y el periodo tiene que ser 2,04 o muy parecido. Mire, 2,04 es lo mismo, o sea que ya sacamos una primera conclusión, que la masa, lo que pesa pues como tal, no, decir peso, recuerden que no podemos decir peso porque peso es la masa multiplicada por la gravedad. La masa no influye para saber el periodo de esa oscilación. Puede ser una masa muy grande o algo muy pequeñito y se va a demorar lo mismo para volver al mismo. Rúa, Hola. que si aceptas a Gamboa, por favor. Dale. Entonces, la masa no importa para nada. Puede ser una masa grande o una masa pequeña y se va a demorar lo mismo para ir y regresar. Ya sacamos la primera conclusión. ¿Cuál sería otra? La amplitud. ¿Qué es amplitud? Lo que se está generando el ángulo, o sea, el ángulo de 30 grados. ¿Será lo mismo? Vamos a ver una con un ángulo de 30 y con un ángulo diferente a 30 a ver qué se genera. Entonces, vamos a hacer la de 30, ya sabemos que es que es 2,04. Pero vamos a hacer una con un ángulo, por ejemplo, de 45 grados y vamos a ver qué ocurre. Como cambia el ángulo, la amplitud es diferente. Periodo es lo que va hasta acá y regresa. Mientras que amplitud solo es esta distancia, desde donde está hasta acá, hasta esta línea punteada, que sería como el origen, donde estaría pues en reposo sin moverse el cuerpo. Entonces, ya la amplitud pasó a 45 grados. Vamos a ver cómo sería su periodo si ya es otro número. Mire que no cambió mucho, pues sí se modificó una cosita pequeña, 2,08, pero porque hubo ese pequeño cambio, pero sigue siendo despreciable. Pues ¿por qué? Porque sigue 2,08 y 2,04 sigue siendo valores demasiado aproximados. Si diera pues ya 2,5, ya sí sería pues un valor muy lejano al que teníamos anteriormente. Como son valores tan cercanos, pero ¿y por qué no da lo mismo? Porque ahí influirían algunas variables o fenómenos físicos como el aire, la resistencia del aire. Cuando eso se está moviendo, habría esa resistencia del aire, sería la fricción del aire que está como impidiendo de que se mueva en términos ideales. O sea, si por ejemplo no tuviéramos aire, pues si de pronto sería un caso ideal de que estuviéramos, por ejemplo, en una habitación donde no hubiese aire y de que si hiciera la magnitud tendría que dar lo mismo, 2,04, pero como intervienen algunas variables, se modifica un poco, pero es despreciable. Entonces, por lo mismo, ya acabamos de ver de que la masa no influye. Puede ser una masa pequeña o una masa grande y sigue siendo el mismo periodo. Y acá con la amplitud, primero vimos con un ángulo de 30 y luego con uno de 45 y podemos ver con otro tipo de ángulo. Profe,
Sí, Juan Manuel. Periodo es el tiempo que tarda en repetir, en ir y volver. En ir y volver, sí. Y vamos, y la amplitud es la distancia desde donde está hasta acá, está esta línea punteada. O sea, de donde está el bloque azulito hasta esta línea punteada. Eso sería la amplitud. Ya lo vimos con el de 30 grados y el de 45, que prácticamente fue el mismo periodo. Vamos a ver con este de 60, que tendría que dar también prácticamente lo mismo. Acá se modificó un poquito, pero solo por una décima. Precisamente porque por lo que les dije, que hay algunas variables como la resistencia del aire que influirían allí. Pero igualmente asumimos de que la amplitud no influye tampoco, no depende. O sea, yo puedo tener una amplitud de 20 grados, pues de un ángulo de 20, de 50, y prácticamente va a dar el mismo periodo, se va a demorar lo mismo en ir y volver. O sea que ya hay dos magnitudes que no dependen para encontrar el periodo, que son la masa y la amplitud. ¿Cuáles vamos a ver ya que sí son las que dependen? Entonces, ya acá vamos a ver la fórmula. La fórmula para encontrar el periodo en un péndulo es 2pi que multiplica a la raíz de la longitud por la gravedad. ¿Cuáles van a ser las dos magnitudes que intervienen? La longitud y la gravedad. Y lo vamos... Se le está frizando. ¿Se me está que, perdón, Se Steven? le está congelando. Ah, bueno. ¿Todavía? No, ya no, profe. No, es Ah, de bueno. ratos. Listo. Entonces, mire, la longitud y la gravedad, ¿por qué esas influirían? Por lo siguiente, vamos a analizar cuánto mide esa tira o ese hilo. Entonces, en este momento mide 1 metro ese hilo. Y entonces vamos a analizar cuál es el periodo. Analizamos cualquier ángulo, no importa. Y el periodo es 2,4. Listo. Cuando mide 1 metro la tira. Pero ya, por ejemplo, acá vamos a colocarla de 0,50, de que solo sea medio metro la tira, ya es más pequeñita. Entonces allí vamos a hacer el mismo ángulo de 30. Pero esperen que tengo que activar el periodo, el botoncito del periodo. Entonces allí, miren de que cambia. Mire que acá si ya es más pequeña la tira, va a ser menor el periodo, se demora menos en ir y volver. Si era de 1 metro, se demoraba 2,04. Ya es de medio metro y se demora 1,4. O sea que por eso, por estar acá en la fórmula, la longitud, acá acabamos de ver de que sí depende. Si es más grande, pues va a ser un periodo más grande. Si se reduce lo que mide el hilo, se va a demorar menos el periodo. Hagamos un tercer ejemplo, por ejemplo, ya con 0,10. Que sea una tirita o 0,20, que sea una tira demasiado pequeña y ya tiene que darnos un resultado diferente. Mira, ya se demora 0,91, va disminuyendo. Entonces, no depende de la masa, no depende de la amplitud y sí depende de la longitud. Y también depende de esta G que hay acá, que es la gravedad. ¿Por qué depende de la gravedad? Depende de donde estemos. Pues mire que acá muestran la gravedad y le dicen que estamos en la Tierra. Pero si yo la cambio a otro lugar, a otro planeta como tal, la gravedad es diferente. Entonces, por ejemplo, en Júpiter, la gravedad no es 9,8, sino que es 24,7. Entonces, analicemos esta. Quedaba 0,9 y acá vamos a ver cuánto da. Tiene que darnos un valor diferente. Mire, 0,4.
y en la Tierra daba 0,9 el periodo. Como la gravedad es más grande, mire cómo se está moviendo de rápido. Entonces, depende de la longitud del hilo y de la gravedad donde estemos situados. Pues nosotros en la Tierra, pero si ese experimento, pues por ejemplo, algunos astronautas pues, de la NASA lo hicieran pues, cuando van a la Luna como tal, sería diferente el periodo. Entonces, depende de esas dos magnitudes, ya vimos que depende de la longitud de la cuerda y de la gravedad donde estemos situados, pero no depende de la masa, puede ser una masa grande o pequeña y va a ser lo mismo el periodo. Profe, que esté. Que el T es periodo, la nombramos como periodo. Listo. Y entonces ahora sí vamos a hacer algunos ejemplos, ya que vimos la parte teórica de qué depende y de qué no depende. Entonces, un primer ejemplo puede ser este. Determinar el periodo. Hay que encontrar la T, que la llamamos periodo, si la longitud, si me dan la longitud de la cuerda, que es medio metro. Entonces, ¿cómo vengo y reemplazo yo acá la fórmula? Tengo T igual a 2pi por raíz de L, que es 0,5. Y la gravedad, recuerden que es 9,8. Si realizamos, pues obviamente como esto es con decimales y raíz, se necesitará, pues tendremos que tener a la mano pues una calculadora para poder hacer este procedimiento. Entonces, al tener estos valores, lo que me dio la cuerda y la gravedad, reemplazo en la fórmula y tengo que hacer pues esta operación en la calculadora. Por ejemplo, solo la operación de la raíz me daría 0. Perdón. Luego de lo que me dé la raíz, y si lo multiplico por 2pi, me daría en total 1,41 aproximadamente. Eso sería con más decimales, pero uno lo aproxima con 1 o 2 decimales. Pi lo tendremos que reemplazar por 3,14. O si le aparece la opción pues, del número pi para ponerlo directamente en la calculadora, mucho mejor porque sería más exacto. Pero si se pone 3pi también pues, daría muy aproximado. O sea, es colocar, por ejemplo, en la calculadora 2 por 3,14 por y la raíz de este valor, pues, de esta división. Y daría 1,41. Simplemente pues en la calculadora sería hacer eso. También le podían pedir a usted para encontrar el periodo es con esta fórmula, pero también hay otro. Ese es para calcular que el periodo. Sí, la T, que es el periodo. T es periodo. Y miren, pues yo no coloqué el enunciado, pero Y la L es la longitud. la longitud de la cuerda y la G la gravedad. Pero un enunciado, por ejemplo, sería que encontrar el periodo de una cuerda de 0,5 metros. ¿Cuál es el periodo de una cuerda de 0,5 metros? Y simplemente reemplazamos acá en la fórmula. Pero usted también le podrían preguntar, hay otra fórmula para encontrar cuánto vale la cuerda, cuál es la medida de la cuerda. Esa fórmula, ¿cómo se encontraría esa fórmula? De despejar esta fórmula. Pero entonces la vamos a tener acá a la mano y esa fórmula sería esta. Para encontrar la longitud de la cuerda, yo necesitaría el periodo, elevarlo al cuadrado, multiplicarlo por la gravedad y dividirlo por este valor. O sea, son fórmulas y simplemente reemplazar los valores que tenemos. Un segundo ejemplo, si por ejemplo me preguntaran cuál es la longitud de la cuerda, si el periodo, ya acá me tendrían que dar el periodo, si el periodo es 1,73 segundos. Con estos dos valores yo ya podría reemplazar. ¿Por qué? Porque G es, si no le dan el valor de G, asumimos que es en la Tierra, que siempre sería 9,8.
Ya si sería un ejemplo específico que no sería acá en la Tierra, sino que le dirían la gravedad en la Luna, entonces tendrían que decirle cuál es el valor de la gravedad en la Luna o la gravedad en Marte. Pero si en el enunciado no le dicen nada de la gravedad, asumimos que es la gravedad de la Tierra. Entonces venimos y reemplazamos acá en la fórmula y el t que es periodo fue 1,73 y lo elevo al cuadrado. Lo tengo que multiplicar por g, que es 9,8. Y eso lo divido por 4pi al cuadrado. Luego de solucionar todo eso en la calculadora, por ejemplo, si hago toda esta operación del numerador en la calculadora, primero la del numerador, me tiene que dar 29,33. Pues eso está con más decimales, pero solo colocamos 1 o 2. Y luego coloco esto, 4 por pi al cuadrado, esto me da 39,47. Y luego divido estos dos decimales y me dice que la longitud de la cuerda es aproximadamente 0,74 metros. O sea, es muy operativo. Según los datos que le den es reemplazar en la fórmula que le piden. Si le piden encontrar el periodo es con Ese este. 39, ¿Cómo? ¿dónde salió ese 39? 4 por pi al cuadrado. 4 por pi al cuadrado da 39,47. O si le preguntan cuánto mide cuánto debe medir la pita en la que está pues el péndulo, es reemplazar en esta fórmula. La gravedad siempre será 9,8 si no le dan otra especificación. Si en el enunciado ya le dicen algo específico, en Júpiter es tanto, entonces ahí sí habría que reemplazar G por el valor que le digan. Entonces ese 9,8 sería el único que se cambiaría, pues por ejemplo, si nos dan otro Otro planeta. dato, esos, pero tendrían que decirse en el enunciado. La Bueno. gravedad en Júpiter es 24, tal, entonces reemplazaría 9,8 en vez de 9,8 por ese. Pero si en el enunciado no le mencionan nada de gravedad, es 9,8. Asumimos que es acá en la Tierra. Bueno, y un último ejemplo. Entonces, lo que vamos a encontrar, en lo que nos vamos a basar es para encontrar el periodo, que es lo que se demora para ir y volver. O cuánto vale, cuánto mide la cuerda, que sería con esta otra fórmula. Y un tercer ejemplo, donde también podemos encontrar la aceleración, cuál es la aceleración en que se está moviendo esa masa en ese péndulo. Entonces, un tercer ejemplo, vamos a analizar de que tenemos una cuerda de 1 metro, tenemos un ángulo de 30 grados y tenemos una masa de 0,2 kilogramos. Le dan todo eso en el enunciado a usted. Usted le dicen en el enunciado, la longitud de una cuerda es 1 metro, el ángulo es de 30 grados y la masa es de 0,2 kilogramos y le preguntan encontrar la t, que es el periodo, y también encontrar la aceleración. Entonces, el periodo, ¿cómo sería encontrar el periodo? En la fórmula de periodo, que es 2pi por raíz de L sobre G. Vengo y reemplazo. 2pi, L, que ¿cuánto es L? 1. Y no me dijeron nada de G, entonces es 9,8. Hago esta operación y el periodo sería 2 segundos aproximadamente. Luego de realizar esta operación me da 2 segundos. Se demoraría 2 segundos en ir y volver. Pero la aceleración, ¿cómo es? Esa entonces es la que nos interesa como tal. Para la aceleración, entonces tenemos que recurrir nuevamente a las leyes de Newton. ¿Cómo son las leyes de Newton? Aunque primero hagamos el esquemita
hagámoslo acá. El esquemita de ese péndulo. O sea, él va a estar, por ejemplo, iniciando acá. Está acá la masa y va a empezar a moverse y va a volver a llegar acá. ¿Cierto? Tengo el ángulo de 30 aquí. Tengo la masa de 0,2, pero ese dato de masa no interesa para nada porque vimos de que la masa no importa. Puede ser una masa pequeña o una masa grande y eso no influye en el periodo. O sea, ese dato ahí lo dan, pero se puede obviar. Y también, entonces, eso va a venir pues acá así, moviéndose como tal. Y lo que tenemos que analizar es que, ¿qué fuerzas se están generando acá? Se está generando el peso. ¿El peso qué es? Peso lo nombrábamos con W, que es masa por gravedad. Recuerden que yo les dije, peso es la masa y lo multiplicamos por la gravedad. Y como necesitamos encontrar acá, esto está de manera diagonal, pero supongamos que estamos así. Este es el eje X y este el eje Y. Como eso se debió trasladar un poquitico, este sigue siendo el eje Y. Y la manera como se está moviendo la masa es el eje X. Este sería el eje X y este acá sería el eje Y. Entonces, en el eje Y hay movimiento. Por ejemplo, cuando voy a iniciar, pues antes de iniciar está ahí quieto. No hay movimiento. Pero en el... o sea, ¿por qué no hay aceleración en el eje X? Aceleración en eje Y no existe. ¿Por qué no existe en el eje Y? Porque sería que la masa se subiera para acá o se bajara para acá. O sea, que bajara más o subiera más. Obviamente no. Entonces solo se va a mover en este eje que va a ser el eje X. La aceleración en eje X sí existe. Y hay una de las leyes de Newton que dice que ¿cuál es la segunda ley? Dice que la fuerza es la masa por la aceleración. Cualquier fuerza, cuando hay un cuerpo en movimiento, ¿cuál es la fuerza de ese cuerpo que se está generando? La masa lo multiplico por la aceleración. Pero entonces, ¿cuál es esa fuerza que se está generando acá? El peso. ¿Y cuál es el peso? El peso lo puedo reemplazar inmediatamente por masa por gravedad. Perdón, pero entonces sería, hay que analizar que estamos en el... ¿Qué significa la F? ¿La qué? La F. La F. La F es fuerza. Fuerza es masa por aceleración. Y la W es el peso. ¿Cuál es la fuerza que se está generando acá? El peso. Pero el peso en el eje ¿qué? En el eje X. En el eje X es donde se está moviendo esa masa. Entonces, acá seguiría masa por aceleración. ¿Y qué es el peso en X? Como esos son coordenadas rectangulares, en unos temas anteriores ya habíamos visto de que cuando era... Tú me vas a repetir lo que dijo, por favor. ¿Cómo así? Fuerza es igual a peso en X. No, fuerza es igual a masa por aceleración. Masa por aceleración. Pero F es lo mismo que WX. No, en esta situación, pues porque mire que, ¿cuál es la fuerza que se está generando acá? Pues de que la fuerza de la gravedad, eso está apuntando, pero la cuerda no deja pues de que se caiga al suelo. Entonces sería la masa 2 por 9,8. ¿Y dónde se está generando eso? En el eje X. Nosotros habíamos dicho de que si era en el eje X, ¿cómo lo encontrábamos? Que era WX, era ese peso multiplicado por el seno.
Y si era en el eje Y, era ese peso por el coseno. Rúa, estoy toda perdida. Mire, Cuando simplemente, llegó al coso con X ya me perdí. mire, porque No, es mira, con no, X. También no es Alejo, conexión. nosotras no Mira, entendemos cuando, nada. Mire, porque analicemos la situación. Está esto acá quieto, no ha empezado a moverse. Si está quieto, acá dije que con el eje Y no existe. ¿Por qué? Porque esta masa no se está para que hubiese aceleración en el eje Y se tendría que mover hacia arriba o hacia abajo. Pues venirse acá más cerquita o tirar más hacia abajo. Y lo que se está generando es solo de esta manera. Entonces, solo se está moviendo en el eje X. Por eso lo analizamos solo en el eje X. ¿Esto de dónde salió esta fórmula? Porque cuando un cuerpo se mueve, se dice que la masa, la fuerza generada es la masa por la aceleración. Acá es reemplazar en fórmulas como tal. ¿Y qué es WX? El peso que se está obteniendo en la dimensión X. Es el peso por el seno. ¿Pero qué es el peso? Pues W, ¿qué es? Masa por gravedad. Y luego habría que multiplicar por el seno, simplemente. ¿Cuál magnitud se repitió acá y acá? La masa. Entonces, como les dije al principio, la masa no depende, se puede cancelar. ¿Cuál será la aceleración? Reemplazar estos dos valores. ¿Cuál es G? 9,8 por el seno del ángulo que me dieron, que era 30. Si yo reemplazo esto, multiplico 9,8 por el seno de 30, voy a encontrar cuál es la aceleración en la que se está moviendo esa masa. Luego de hacer ese procedimiento me da 4,9 metros sobre segundo cuadrado. Esa sería la aceleración. O sea, usted simplemente, ¿qué es lo que tiene que hacer cuando le pidan aceleración? Pues yo acá le estoy mostrando el paso a paso. Pero cuando le pidan aceleración, si en un punto le piden aceleración, simplemente es esto. Simplemente es gravedad por el seno del ángulo. Siempre. Porque solo se va a generar en el eje X, nunca se va a generar en el eje Y. Entonces ustedes, 9,8 por el seno del ángulo que le den en la situación. Y eso es la aceleración del cuerpo. ¿Con qué aceleración se está generando? Lo hubiera dicho antes. Ah, no, es que yo les muestro el paso a paso, pero ya después les muestro la parte pues como más simplificada. Porque no puedo pues de una manera profe, llegar... ya se acabó la clase, pues el tiempo. Sí, ya se va a acabar. Necesito explicarles una cosita de nada, aunque ya terminamos los ejercicios, pero mostrarles una cosita del taller. Entonces ingresan nuevamente un segundo. No, profe. Dos o Bueno, señor.